analizando lo que son sub-VIs, ¿sí? Anteriormente ya habíamos visto una introducción a lo que es sub-VIs. Ya habíamos visto más o menos qué significa. Hoy vamos a profundizar un poco en ese tema. Bien, voy a iniciar en un proyecto en blanco totalmente y voy a crear una función sencilla, ¿sí? Vamos a crear una función de tipo random que genere un valor aleatorio. Para eso vamos a ubicar dos controles y un indicador. Listo. Este indicador me va a mostrar el resultado de mi función. Vamos a ponerle como resultado. Este va a ser el valor máximo. Vamos a ponerle como valor máximo. Y este en cambio vendría a ser el valor mínimo. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollar en esta parte de aquí, pues, el programa para generar un valor aleatorio. Así que voy a ubicar directamente cada uno de los cuadros que necesitamos. Bien, para que nos genere directamente un valor que no sea decimal, ¿sí? Vamos a multiplicar este valor por el valor máximo menos el valor mínimo. A este resultado vamos a incrementar el valor mínimo. Y vamos a generar una salida. Bien, hasta este momento son cosas que ya hemos hecho anteriormente, así que no habría ningún inconveniente como tal. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que con esta función que acabamos de crear, nosotros ya podemos obtener un valor aleatorio como tal. Supongamos que yo quiero generar un valor aleatorio entre 10 y el valor de 2, pues listo, se genera directamente. En este caso, como no he puesto ningún bucle, pues tengo que volver a correrlo, ejecutarlo cada vez para que genere un nuevo valor, ¿sí? Entonces ahí estamos pudiendo ya observar que los valores se generan de forma aleatoria normalmente. Bien, ahora lo que voy a proceder es conectar, este de aquí lo vamos a conocer, este recuadro, como el pattern, el palette pattern, ¿sí? Y es donde nosotros vamos a mostrar cada una de las entradas y cada una de las salidas también. Aquí podemos hacer diferentes configuraciones dándole clic derecho sobre el recuadro, ubicarnos en Patterns y ahí ver todas las configuraciones que podemos realizar de este recuadro como tal, ¿sí? Bien, supongamos que nosotros solo vamos a tener, pues, en este caso tendríamos dos entradas y una sola salida. Podríamos seleccionar únicamente este pattern y decir que este valor vendría a ser una de las entradas, este vendría a ser la otra entrada y este valor vendría a ser la salida, ¿sí? Podríamos configurarlo de esa manera, pero siempre es recomendable que dejemos un poco más holgado el sistema por si acaso nosotros necesitamos incrementar en mayor cantidad o mayor volumen de entradas o de salidas como tal, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos en el que teníamos originalmente. ¿Ya? Listo. Vamos a ubicarnos en el que teníamos originalmente y seleccionar igual las entradas
y también vamos a seleccionar las salidas. ¿Por qué solemos hacer este tipo de configuraciones? Porque en la parte superior, por lo general, vamos a conectar entradas y salidas para nuestras funciones, las que van a generar o las que van a trabajar con nuestra información. En cambio, en la parte de abajo la podemos destinar para lo que son entrada y salida de errores o de tipos de variables de información, ¿sí? Bien, supongamos que yo también aquí quiero agregar un error. Vamos a poner aquí un error de entrada de tipo silver. Y también voy a poner una salida. Esto simplemente es para mostrar mensajes de error como tal. Vamos a ponerle como errores de salida. Bien. Mediante los cuadros yo puedo representar diferentes errores que hayan tanto a la entrada o a la salida en la ejecución de un determinado programa. Listo, entonces, ¿esto dónde voy a conectar? Pues las entradas de error aquí y las salidas de error acá. Bien, ya tenemos entonces todo nuestro cuadro generado. Vamos a cambiar también lo que es el icono. Voy a cambiar este icono de aquí. Voy a ubicarme en la función matemática. Como estamos trabajando con un valor de tipo random, vamos a eliminar este VI. Voy a mover un poco esto y voy a ubicar aquí un texto. Vamos a poner como que esto es random. Listo, con las flechas de dirección, por si acaso puedo moverme para que esto se centre un poco más. Y por último, voy a dibujar un recuadro. Bien, es importante también saber que si no dibujamos el recuadro, pues no pasa nada. Ya vamos a hacer diferentes configuraciones, tanto con recuadro, sin recuadro y las configuraciones de entrada y salida. Bien, listo. Una vez que ya tengo generado todos los datos como tal, voy a proceder a crear un sub-VI de esta información, ¿sí? Entonces, voy a dejarlo esto por fuera de momento. Selecciono el área en la cual se realizan todas las operaciones, ¿sí? Y por último, nos vamos aquí a donde dice editar y le ponemos crear sub-VI, ¿sí? Como podemos observar, se ha creado en este momento un sub-VI de todas las operaciones que se estaban ejecutando. Al momento que yo dé a almacenar a este sistema, lo, Disculpe que le lo que va a interrumpa. suceder es que el sub-VI como tal va a procederse a almacenar, ¿sí? Bien, vamos a almacenar. Aquí me está diciendo que hay un VI sin ser almacenado. Si lo deseamos almacenar, le ponemos OK. Bien, vamos a poner aquí como valor aleatorio y le damos a OK. Bien, este de momento no me interesa almacenarlo, ¿sí? Bien, ya hemos almacenado este sub-VI como tal y podemos observar que cuando lo desplegamos está exactamente lo mismo que estábamos trabajando con el icono anterior, sin los valores de errores de entrada y errores de salida, ya que esos no los hemos considerado. Bien, listo. Vamos a cerrar este VI que hemos acabado de generar. A ver, deme un segundo para ver si se almacenó. No se almacenó. Vamos a ponerle como valor. Ah, ok. Bien, en este momento lo acabamos de generar. Voy a cerrar esto. Vamos a crear un nuevo VI.
vamos a trabajar ahora en esta ventana. ¿Ya? Lo primero es que yo necesito hacer es importar el VI que acabamos de generar. Entonces nos vamos a la paleta de funciones, aquí en el diagrama de bloques, y me voy a ubicar donde dice seleccione un VI, ¿no es cierto? Navegamos hacia la carpeta donde hayamos almacenado el valor y voy a buscar lo que acabé de generar, ¿sí? Aquí tenemos la función valor aleatorio. Y listo. ¿Se acuerdan que habíamos generado la función que se denominaba valor aleatorio? Pues aquí ya lo tenemos, ¿ya? Entonces, lo tenemos como un bloque como tal que hemos acabado de crear. Si ustedes presionan control H, van a tener el contenido de ayuda de ese bloque. Recuerden que no hemos agregado ninguna descripción, ni para la entrada, ni para la salida como tal. Bien, vamos otra vez. Lo vamos a importar. Lo almacenamos como valor aleatorio. También creamos un VI que se llama generador aleatorio. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos. Bien, vamos a importar los dos. Vamos a poner el generador aleatorio y el valor aleatorio. Importemos primero este. Bien, cuestión importante. Recuerdan que en el 1, que en el primer valor, en este de aquí, nosotros creamos este sub-VI, ¿no es cierto? Este sub-VI no tiene valores de entrada ni de salida de error, ¿ya? Lo primero. Lo segundo es que nosotros no cambiamos el icono en este tema, así que el icono se mantiene igual. ¿Ya? Bien, vamos a cerrar esto. En cambio, para el VI de acá, determinamos cuál iba a ser el error de entrada, cuál iba a ser el error de salida, y también determinamos los nombres de cada uno de estos iconos, ya de los puntos de entrada y de los puntos de salida. Aquí tenemos el valor máximo, valor mínimo y también el resultado. Aquí también tenemos valor máximo, valor mínimo y también una variable de tipo numeric, ¿ya? Me lo toma este dato de aquí. Bien, entonces, vamos a quedarnos con este de acá. Y lo único con lo cual tenemos que trabajar ahora, pues, es asignar valores tanto a este de aquí, a este de acá y a estos de aquí. ¿Que los podemos dejar sin ser asignados como tal? Sí, los podemos dejar sin ser asignados porque no es mandatorio el uso de los mismos. Y es por eso que ustedes pueden observar aquí en la función RAM que se encuentra sin error a pesar de que el bloque no ha sido conectado. Eso no sucede cuando nosotros colocamos otra estructura. Por ejemplo, voy a poner aquí uno de comparación. Ven que inmediatamente se ha puesto en error. ¿Y por qué se da eso? Porque no he conectado ninguno de estas variables. Bien, ¿por qué es necesario ahora conectar cada una de estas variables? Porque cuando el bloque fue creado como tal, se determinó en el pattern que estos bloques de aquí estos tienen que ser requeridos, ¿sí? En cambio, en el de acá, nosotros no hemos determinado que esos valores sean requeridos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a darle doble clic sobre el icono que acabamos de crear, ¿sí? Se muestra el panel frontal que creamos anteriormente y vamos a hacer que estos valores de entrada, es decir, estos dos de aquí, sean de tipo requerido. Existen tres opciones en las cuales yo puedo determinar esos bloques. La primera es que sea requerido, la segunda es que sea opcional y la tercera pues es que sea recomendado, ¿sí? Que sea recomendable utilizar pero que no sea requerido. ¿Dónde lo podemos visualizar esa información? Si nos ubicamos sobre uno de estos iconos, le damos clic derecho, vamos a Disconnection Is y aquí tenemos requerido, recomendado y opcional, ¿sí? Entonces, si nosotros seleccionamos requerido, significa que obligatoriamente el usuario debe de conectar ese punto cuando utilice ese bloque. Si lo dejamos en recomendado, tal cual nos lo pone Labio por defecto, es que se recomienda que se utilice ese punto, pero sin embargo no es obligatorio. Y si lo dejamos en opcional, es que el usuario decidirá si lo desea conectar o no lo desea conectar. Bien, entonces vamos nosotros a poner tanto este punto de aquí como este punto de acá abajo en requerido,
¿sí? Para que sea obligatorio por parte del usuario el uso de los mismos. En cambio, las salidas no las podemos determinar como requeridas, ¿ya? Pero sí las podemos poner como recomendadas u opcionales. En el caso de la parte de error, vamos a dejarle como opcionales, aunque también se sugiere que se las deje como recomendadas. Bien, voy a proceder a grabar con control S, cierro. Y miren, ahora sí ya se está mostrando como un error. ¿Por qué es un error? Porque yo necesito conectar estas dos terminales, ¿sí? Y esta de acá pues está como opcional. Bien, vamos a conectar esas terminales. Vamos a poner dos entradas. Vamos a conectar solo las entradas. Recordemos que esas dos eran las entradas obligatorias, las entradas requeridas. Y las otras pues eran opcionales. Miren, ya hemos terminado de asignar los valores e inmediatamente se han eliminado los errores como tal. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a terminar de configurar esto. Vamos a poner aquí pues una salida de tipo numérica. Y listo, esto voy a conectar a mi salida como tal. Bien, vamos a proceder a ubicar valores. Vamos a decir que queremos que se genere un aleatorio entre 1 y 10. Y listo, empezamos a generar los aleatorios. ¿Sí? Si quisiéramos que se genere un aleatorio cada segundo, ¿qué deberíamos hacer? Pues únicamente vamos a ubicar una secuencia, una estructura while. Este de aquí no puede ir afuera, tiene que ir dentro para que se vayan mostrando los valores. Y voy a ubicar aquí también un stop para este de aquí, ¿ya? Si quiero que los valores se generen cada medio segundo, pues voy a poner que el tiempo tenga una constante de 500 milisegundos, ¿sí? Bien, como podemos observar aquí tenemos dos túneles. Un túnel me dirá pues cuál va a ser el valor máximo, cuál va a ser el valor mínimo y listo, eso será el control como tal. Bien, vamos a empezar a generar. Y listo, vemos que cada medio segundo se están generando valores aleatorios comprendidos entre 1 y 10. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar realizando más ejemplos del uso de los mismos. Ya, bien. Ahora lo que vamos a hacer es que los valores aleatorios que se estén generando se puedan graficar. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer eso? Nos vamos a las gráficas, al waveform chart. Hacer esto un poco más grande. Y lo voy a conectar a la entrada de los o a la salida de los valores aleatorios. Y listo. Podemos observar que se están generando valores aleatorios y que los mismos se están graficando dentro de un waveform chart. Bien, por último vamos a conectar también. Vamos a poner esto un poco más acá. Y vamos a conectar los errores de entrada y salida.
Bien, y listo. Estamos ahora sí pasando los datos dentro de los errores como tal. También aquí podríamos determinar que pues nuestro sistema se detenga cuando existe algún error. Pero bueno, eso ya lo saben hacer. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya, digamos que seleccionamos esta parte que vamos a transformar a un sub-VI. Nos ponemos aquí en Edit. Déjame seleccionar de nuevo. Nos ponemos en Edit y donde dice Create sub-VI. ¿Sí? Y selecciona arriba que dice Create VI Snippet from Selection. Solo hace una captura de pantalla de lo que ustedes están haciendo, de esa sección de código. Sí, le pones, ya creas el sub-VI, por ejemplo, en este caso, voy a poner crear sub-VI. Bueno, esto ya está hecho en sub-VI, así que vamos a tener errores. No estamos seleccionando bien las salidas y las entradas, así que vamos a tener muchos errores. Por si acaso, los sub-VI solo se hacen con referencia a las operaciones. Recordemos, un VI es la clase donde voy a implementar toda mi programación. En cambio, un sub-VI viene a ser parte de esa clase con la que estoy programando, ¿sí? Así que no podemos seleccionar directamente estas salidas como tal. Por eso me sale ese error. Pero sí, de acuerdo a tu pregunta, lo que me decías, solo pones aquí, creas el sub-VI, se crea un sub-VI de esta parte, de ahí te pones en File, almacenas normalmente como almacenarías cualquier programa, y ahí te va a decir específicamente cuál es el VI y cuál es el sub-VI que estás almacenando, ¿sí? Exactamente, tú puedes hacer tantas jerarquías como necesites, ¿sí? Es decir, si tú haces una operación que te extrae información en una base de datos, listo, primer sub-VI. La siguiente información es que procese eso, el siguiente bloque es que procese esa información que has obtenido. Siguiente sub-VI. El siguiente vas a mostrar información en otro lado. Listo, y así tú vas creando tantos sub-VIs como necesites. Efectivamente, si tú no tienes el archivo, te va a salir como un error que el sub-VI no lo encuentra. Bien, imagínate que nosotros estamos ya trabajando con esa información, ¿no es cierto? Vamos a proceder a ponernos... no lo estaba guardando aquí. Acá. Y este SUBI igual sirve para todo tipo de archivos, ya sean strings o de los i. Perdón. Este SUBI también puede guardar archivos de tipo string y los de i. Sí, no hay ningún problema. Ustedes pueden generar tantos sub-VIs como necesiten en realidad, ¿sí? Ah, ya. Denme un segundo. Bien, aquí estábamos almacenando nuestros VIs, ¿no es cierto? Supongamos que el valor con el cual estoy trabajando, el sub-VI con el cual yo estoy trabajando, es este de aquí, ¿no es cierto? Que si ustedes le ponen control H, van a poder observar que se llama valor aleatorio.vi. Bien, ese valor es este de aquí. Listo, voy a suprimirlo
Vamos a eliminar también el otro archivo. Y también los voy a eliminar directamente de la papelera, pero aquí no me sale. Sí, debe estar almacenado de donde tú cogiste para cargar ese VI, en ese mismo sitio se debe de almacenar. Lo tenemos cargado, pero igual no sigue ejecutando esta información. Pero, por ejemplo, miren, yo ya le doy doble clic y ya no me muestra el VI. De hecho, en este mismo instante debería salir un error. Voy a almacenar este gráfico que acabamos haciendo, ponerle como explicación. Bien, lo voy a cerrar. Ahora buscar ese SubVI y me dice que no lo ha encontrado. Dice, lo está empezando a buscar, no lo encuentra. Voy a decir que lo ignore. Listo, me muestra el programa, pero el VI como tal ya no existe. Y ahí me da un error. ¿Sí? Bien. Como lo acabamos de ver, voy a reemplazarlo a este valor de aquí. Ya veo, no está funcionando de la misma manera. Vamos a ver qué tiene. Oh, ya, lo tenemos conectado esto. Listo. Ahora sí. Bien, algo también bastante importante es que nosotros a veces necesitamos información de los VIs con cuales estamos trabajando, para lo cual vamos a dar doble clic igual sobre el botón que acabamos de crear, sobre el bloque que acabamos de crear, y se van a poner en File, VI Properties, y por lo general le sale en esta primera ventana, ¿no es cierto? Vamos a irnos hasta donde dice documentación, y ahí vamos a cambiar, vamos a poner este texto. Genere valores aleatorios en un determinado rango. También podríamos poner específicamente qué significa cada uno de los bloques o qué hacen tanto las entradas, qué hacen las salidas. Pero en este tema vamos a hacer una descripción, ¿sí? A ponerle la misma descripción que tenía en un principio. Genere valores aleatorios en un determinado rango. Poner ingresando un valor máximo y un valor mínimo. Podríamos también proteger el sistema con una contraseña.
cómo queremos que aparezca, si es que queremos que tenga una ventana de diálogo, si es que no, si es que, bueno, cómo vamos a hacer las diferentes, todo esto es configuración netamente del icono como tal, del sub VI que acabamos de crear, ¿sí? Podemos habilitar también las revisiones y demás. Listo, vamos a quedarnos aquí. Voy a ponerle OK. Voy a grabar este sistema. Voy a cerrar. ¿Para qué nos sirve eso? Nosotros cuando nos desplazamos con la ventana de ayuda acerca de cualquier VI nos saca información sobre cada uno de esos términos, sobre cada uno de esos bloques. ¿No es cierto? Bien, ahora con la información que acabamos de ingresar, ¿sí? Ahí podemos observar que estamos ya generando información. Supongamos que ustedes quieren cambiar el nombre de max value o min value o el nombre de result, simplemente le dan doble clic a esto y cambian el nombre de estas variables. Por ejemplo, ahora yo quiero que esto sea resultado aleatorio. ¿Ya? Bien, almaceno, cierro y ahora tenemos que esa salida se llama resultado aleatorio. ¿Sí ven? Bien, algo también, por ejemplo, cómo se crean estos bloques de tipo numérico. Podemos ver que esto tiene directamente las entradas por acá. Tiene solo las dos entradas, una única salida y un icono que está pues rodeando todo el sistema. Nosotros también podríamos hacer eso en la función random. Podríamos quitarle el contorno. Está, que está definiendo la imagen. Voy a quitarla todo. Voy a todo el icono. Y aquí tenemos, bueno, una gama de iconos con los cuales yo podría trabajar. Podrían directamente ustedes construir el icono, ¿sí? El objetivo es que, pues, que en esta ocasión no voy a trabajar con marcos, ¿sí? Ya no estamos trabajando ahí con marcos, le ponemos OK. Y ahora podemos ver que ya se quitaron todos los marcos de nuestro sistema. Y solo se quedó la gráfica como tal que yo había ingresado, ahora la que es propia del labio. Pero nosotros podríamos llegar a desarrollar ese mismo tipo de gráficas. Simplemente es una cuestión de iconos, como nosotros vamos manejando como tal. Si yo quiero un poco de forma. ¿Sí? Sí, dime. Sí, es mi conexión a internet, está un poco inestable, disculparán. Y denme un segundo. ¿Conexión? Sí, ingeniero, ahí está mejor. Ya. Bien. Estoy ahora con los datos del celular, así que no creo que duren mucho. Por mencionarles, entonces, jóvenes, recuerden que esta es la forma en cómo vamos a crear sub VIs, ¿sí? Y
que lo vamos a ocupar en cada uno de nuestros programas de ahora en adelante. Si necesitamos reutilizar código o código que ya hemos hecho, importarlo hacia otra parte o hacia otro programa, pues el método es utilizando SubVI, ¿sí? Es una forma bastante buena para disminuir la cantidad de código que estamos utilizando, ¿ya? Y también hacer nuestros programas mucho más rápido y de manera más eficiente. ¿Tienen alguna pregunta tal vez con respecto a los SubVIs? Por ahora no. ¿No? Ya, perfecto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a los dos al SubVI que hemos creado, vamos a hacer un programa. Voy a borrar todo esto. Esto también. Bien, voy a poner todas las entradas que necesito. Bien, vamos a definir tres cosas importantes. En primer lugar, estamos trabajando con temperatura. Vamos a hacer que el programa con el cual estamos trabajando sea directamente de temperatura, ¿ya? Vamos a poner aquí un texto que haga referencia a temperatura, ¿ya? Listo. En este de aquí voy a definir la temperatura máxima. Voy a poner como temperatura máxima. Voy a definir aquí como temperatura mínima. Y esto lo voy a poner como temperatura actual. Ya, hagamos una modificación. El resultado pongámoslo como un string. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un SubVI, el cual me permita ingresar la temperatura máxima, la temperatura mínima, ¿ya? Vamos a generar un valor aleatorio, cualquiera, fuera de esto que ya hemos hecho aquí, con el SubVI que anteriormente ya generamos, ¿sí? Cuando yo defina, cuando la temperatura actual sea mayor a la máxima, ¿ya? Se va a poner vamos a poner otro LED más. Voy a copiar el mismo para que estén del mismo color. ¿Ya? Vamos a propiedades y en on le van a cambiar y le van a poner en color rojo. ¿Sí? Y en off lo vamos a poner en el mismo color rojo, pero un poco más apagado. ¿Ya? Bien. Cuando la temperatura actual supere la temperatura máxima, se va a encender el LED rojo. Y cuando la temperatura esté entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, se encenderá el verde. Cuando la temperatura descienda por debajo de la temperatura mínima, también se va a encender el LED rojo como tal. En el mensaje, cuando esté encendido el LED verde, va a mostrar sistema funcional.
Y cuando esté en rojo, va a mostrarnos un mensaje diciendo simplemente sistema en fallo, ¿ya? Así de sencillo va a ser nuestro software. Bien, repito. Vamos a generar un valor aleatorio cada 250 milisegundos. Cuando la temperatura actual sea superior a la temperatura máxima, se va a encender el LED rojo y va a mostrarnos un mensaje que diga sistema en fallo. Cuando la temperatura actual sea menor a la temperatura mínima, también se encenderá el LED rojo y nos mostrará un mensaje que diga sistema en fallo. Y cuando la temperatura esté comprendida entre la temperatura mínima y la temperatura máxima, pues se encenderá el LED verde y el mensaje que nos mostrará es sistema funcional, ¿ya? Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer con el SubVI que acabamos de crear, el valor de tipo random, ¿sí? Y todo lo vamos a poner también en un bucle, pues, que se repita constantemente de tipo while. ¿Tienen alguna consulta? ¿No tienen dudas? No parece. Ya. Bien, entonces empecemos a desarrollar. El problema en mi LabVIEW no me permite crear SubVI, ¿Qué versión tienes de labio? la 2020. Mm, Ya. Compárteme tu pantalla, por favor. Ya. Me pongo en Edit y me sale así. Ya. Es en el edit, pero de acá del diagrama de bloques. Ya. Otra cosa que también es importante es que recuerda que debes de seleccionar la parte que ¿Esta? vas a crear el SubVI. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Tienes razón. Seleccionale para ver si es que ya te permite. Sí, ahí sí, ya. Ya. Gracias. Listo. Que este valor actual como tal de temperatura es el resultado de este valor máximo y el resultado de este valor mínimo. Es decir, esta temperatura actual la vamos a poner como indicador, ¿sí? Para que no haya equivocaciones, por si acaso, ¿ya? Listo, Marlon, no te preocupes, ya conversé con él.
cómo se desarrolla en este caso, ¿sí? Bien, vamos a primero a crear la estructura while, que es con la cual vamos a trabajar. Y vamos a verificar qué valores deben de estar dentro de la estructura. Tanto este mensaje, este valor y este valor van a estar variando constantemente. En cambio, la temperatura máxima y la temperatura mínima van a ser valores estáticos que solo los voy a definir al principio del programa. Siguiente, como estoy trabajando con una estructura while, necesito de ley darle una parada de emergencia. ¿Ya? Entonces, voy a ubicar este botón dentro y también voy a ubicar todos estos botones de aquí dentro de la estructura. Extender un poco más mi estructura. Listo. Bien, este botón lo vamos a conectar directamente a este botón y estos los voy a poner un poco por acá. Bien, ahora voy a traer a colación el VI que ya habíamos creado anteriormente, que es el de valor aleatorio. Voy a cambiarle ese icono porque pues eso no se ve muy bien que digamos. Listo. Bien, ahora voy a ingresar tanto los valores de temperatura máxima al valor máximo y temperatura mínima al valor mínimo. El resultado de esta operación se va a mostrar en la temperatura actual. Bien, entonces una vez que ya tenemos generados cada uno de los valores que se van a mostrar en temperatura, vamos a hacer las comparaciones, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, vamos a decir que si la temperatura actual, es decir, esta temperatura es mayor a la temperatura máxima o en su defecto, vamos a poner aquí una variable booleana, o también si la temperatura actual es menor si la temperatura actual es menor a la temperatura mínima, ¿ya? Cuando cualquiera de esas dos cosas suceda, y si es que el resultado es verdadero, vamos a poner aquí un selector y voy a poner aquí también un texto. Y otro texto. Bien, en caso de que la temperatura actual sea mayor a la temperatura máxima o sea menor a la temperatura mínima, pues va a mostrarnos un mensaje de sistema en fallo. Y en el caso contrario, nos va a mostrar un mensaje como sistema funcional. Ahora, si la temperatura actual era mayor a la temperatura mínima,
se iba a encender este de aquí, este señor de aquí. Y caso contrario, vamos a poner aquí una negación. Se encende. Había mencionado que se generen las temperaturas. $250 milisegundos. Ya, cada 250 milisegundos. Listo, entonces la temperatura máxima. A ver, aquí hay una situación importantísima y es que la temperatura jamás va a ser mayor a la temperatura máxima ni menor a la temperatura mínima porque estamos generando un valor aleatorio entre esas dos temperaturas. ¿Ya? Así que vamos a hacer aquí una pequeña trampilla. Voy a borrar estas dos líneas. Ya, porque eso no funcionaría nunca porque el valor aleatorio que se va a generar va a estar comprendido entre estos rangos, así que esto jamás va a suceder. Entonces, para que sea un evento posible, yo voy a ampliar el valor del rango, es decir, voy a coger aquí un multiplicador y voy a decir que esta temperatura que yo estoy ingresando aquí lo voy a multiplicar por el valor de 2. De esa manera, si la temperatura máxima que ingreso es de 2 o es de 10, va a estarme generando un valor comprendido entre lo que ponga aquí y 20 como tal. ¿Ya? Y también voy a hacer lo mismo, pero con la división. Para este valor de aquí. ¿Ya? Entonces voy a poner la temperatura mínima y también dividido para 2. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Supongamos que yo la temperatura máxima que ingreso es 10 y, bueno, digamos que sea 20. Sea 20. Y la temperatura mínima quiero que sea 10. ¿Ya? Si genero un valor aleatorio entre 10 y 20, jamás va a suceder un error, jamás. Porque siempre el valor mínimo que me va a dar va a ser 10 y el valor máximo que me va a dar va a ser 20. Así que esto nunca se va a cumplir y siempre va a estar en verde. En cambio, si yo amplío los valores de ingreso a la parte aleatoria, ¿qué va a suceder? Que si la temperatura máxima que yo estoy determinando es 20, al multiplicarse por 2 va a ser 40, el valor máximo que va a ingresar al aleatorio. En cambio, el valor mínimo va a ser 10 dividido para 2, que vendría a ser 5. Quiere decir que el rango del aleatorio va a estar comprendido entre 5 y 40. Muy bien, de esa forma, ahora sí ya se puede generar pues un error de lectura en el sistema. Vamos a verificarlo y hemos visto que ahí sí ya se están generando tantos valores verdaderos como falsos. Ya, ahora nos falta hacer algo interesante y es que cuando se Inge, presenta. Hola. solo se ve un lado de la pantalla, el lado de los diagramas de Tienes bloque. toda la razón, perdón. Ya, ahí sí, ¿no es cierto? Bien, como les mencionaba, si yo pongo ahora en el panel frontal el valor de 20 en temperatura máxima y el valor de mínimo de 10 igual en la temperatura mínima, ahora sí, el valor aleatorio se va a hacer de la siguiente manera. 20 multiplicado por 2 va a ser 40, quiere decir que el valor máximo va a ser 40. En cambio, 10 dividido para 2, porque estoy aquí utilizando un dividido para 2, va a ser 5.
Así que el rango va a estar comprendido entre 5 y 40, pero el valor aleatorio que se está generando, ¿ya? De esa manera sí nos puede generar algunos fallos. Vamos también a hacer que nuestro sistema se detenga. Vamos a poner una compuerta igual de tipo OR. Vamos a hacer que nuestro sistema se detenga cuando presente un fallo, es decir, que cuando esto se encienda. ¿Ya? Bien, vamos a hacerlo funcionar. Inmediatamente, primer error, ¿no es cierto? La temperatura mínima es 10, generó el valor de 7 inmediatamente al error. Bien. Sí, estamos observando que cuando ya se presenta una temperatura, vamos a hacer esto aún más pequeño. Ya, podemos observar que la temperatura actual es mayor a la temperatura máxima, por lo tanto, error. Error igualmente. Error. Bien, si quisiéramos disminuir un poco el rango para que no nos presente tantos problemas, vamos a poner que sea entre 1.2 y la división también sea para 1.5. Bien, parece que duró un poco más de tiempo. Vamos a hacer todavía más pequeño el rango. Y bien, ahí vemos que el sistema se encuentra funcionando normalmente hasta que se presenta un fallo. Bien, volvemos a ejecutarlo. Aquí también podemos, si ven esta flechita aquí, significa que pueden desplazar más texto, ¿sí? Bien, y el sistema se detiene cuando presenta algún fallo. Y listo, ya tenemos nuestro sistema funcional. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿puede explicarme ya el sistema del mensaje? Porque le puse arriba sistema de fallo y abajo sistema funcional. Ok, ya. Bien, vamos a poner un poco más acá para que se vea de mejor manera. Este de aquí funciona igual que un condicional if, es decir, si el valor que yo estoy recibiendo por esta parte de aquí, en el signo de interrogación, es verdadero, va a mostrar esto de aquí que se encuentra en la parte de true. ¿Sí ven? Vamos a ver si es que... ahí. Bien. Esta sección de acá arriba de este bloque es la parte de verdadero. Esta sección de acá abajo es la parte de falso y esta sección de la derecha es el resultado del análisis, ¿ya? Entonces, si esto que yo estoy analizando aquí es verdadero, tiene que mostrar lo que esté en la parte del verdadero. Es decir, aquí va a mostrar sistema en fallo, ¿ya? Si es que, en cambio, esto que estoy analizando es falso, va a mostrar este mensaje de acá abajo que dice sistema funcional. Y ese va a ser el mensaje que nos va a mostrar. Ahora, ¿de qué depende que el sistema sea verdadero o que sea falso? En este caso, de este análisis que nosotros estamos haciendo aquí. Si el valor aleatorio que se está generando es mayor al valor máximo que hemos definido en un inicio, pues esta condición será verdadera, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí será verdadero y por lo tanto nos mostrará el mensaje de sistema en fallo. Ahora, si el valor aleatorio que se está generando es menor a la temperatura mínima que hemos definido, pues esto será verdadero. Y por lo tanto, esto será verdadero y me mostrará sistema en fallo. Ahora, si ni esta condición se cumple, es decir, esto es falso, o esta condición también sigue siendo falsa, entonces esto nos mostrará falso aquí y por lo tanto va a estar mostrando sistema funcional. ¿Ya? ¿Dónde va a estar mostrando esto? Pues aquí en la salida. Ya, ingeniero, gracias. Tal vez otra pregunta más.
Bien, si no tenemos más consultas, vamos a llegar hasta ahí por el día de hoy. El día martes vamos a empezar ya a analizar vectores, que es una parte muy importante dentro del labio. Si avanzamos a hacer la práctica este día, la haremos este día. Caso contrario, la haremos el día miércoles, ¿sí? Es una práctica un poquito larga, ya es una práctica de desarrollo que van a tener que hacer ustedes. Vamos a hacer diferentes ejercicios conmigo, pero sí sería bueno que lean un poco acerca de lo que son vectores y también de lo que son matrices como tal, ¿sí? Vamos a ver cómo se aplica vectores y matrices dentro de lo que es labio y con programación. Bien, si no hay más dudas, pues nos vemos el día martes en una nueva clase. Muchas Bien, genial. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Tengan una buena tarde. Luego, ingeniero. Hasta luego.